Para mí ponerse como las grecas es beber hasta perder el control, que en realidad es el fin de beber, el fin de beber en sociedad. Yo además en este libro no quiero entrar en alcoholismos privados ni en alcoholismos clínicos, sino en este hábito de juntarnos, beber, crear comunidad y acabar como las grecas, un poquito a cuatro patas, como la casito, Beodas como un piojo, pues todas esas expresiones. Y lo que yo quería reflexionar era por qué lo hacemos de esa manera, ¿no? Y desentrañar todas las razones que nos llevan a algo que por un lado a veces es tan divertido, pero por otro lado a veces deja de serlo, ¿no? Como dijo Dorothy Parker, el alcohol ha dejado de ser divertido. A ver, mis divas del alcohol clarísimamente son Capote, Dorothy Parker, Tennessee Williams, Anita Loos, Hemingway, eh, ¿quién más son borrachos ilustres o borrachas ilustres? No sé, se me está olvidando Scott Fitzgerald, Zelda Fitzgerald, me parece que su novela, la del Vals, me parece una maravilla como habla del alcohol. Incluso eh, españoles, veo dos, fíjate, no se me ocurre. Bueno, Marías tiene en algunas de sus primeras novelas descripciones como de grandes melopeas, pero me interesan sobre todo los norteamericanos de los 50, cuando el alcohol se consideraba una forma de evasión, de refugio, incluso de gasolina creativa. Cuando yo empiezo a ser dependiente y a tener la movilidad reducida, me empiezo a dar cuenta de que hay muchas cosas que yo consideraba naturales, pero que en realidad no lo son. Que hay muchas cosas que yo consideraba intelectuales, pero que en realidad son puramente físicas, como la escritura. La escritura con movilidad reducida se convierte en algo físico, un esfuerzo físico que antes yo consideraba simplemente un acto reflejo del intelectual. Y el alcohol, el beber de esa manera, también se enfrenta con mi forma de vida en silla de ruedas. Es decir, el alcohol para mí tenía una promesa de abandono, de incluso de desinteresarme por mí o dejar de responsabilizarme de mis actos. Cuando yo dejo de ser el último responsable de mis actos porque soy una persona dependiente y necesito que alguien cuide de mí, en ese momento empiezo a reflexionar por qué sigo bebiendo y si el alcohol sigue teniendo los mismos poderes que tenía antes, ¿no? Y me doy cuenta de que no. Y entonces cuando empiezo a reflexionar sobre eso, pero siguiendo toda mi historia, digamos, como la relación que el alcohol y yo hemos mantenido desde que nos conocimos. Sí, yo el libro lo cuento, ¿no? Primero yo empiezo a beber para poder socializar y para poder jugar a estar más borracho de lo que estaba y poderme poner cariñoso con los muchachos de clase que me gustaban y que eran profundamente homosexuales. Más adelante empiezo a beber cuando me doy cuenta de que esto es un fracaso. Empiezo a beber cuando descubro el mundo gay y los bares nocturnos de hombres para darme fuerza y poder para poderme acercar a ellos sin miedo. Y ahí descubro algo fascinante y es que el alcohol, por un lado, te da valor para acercarte a un señor que te gusta, pero por otro lado te quita todas las capacidades para una performance sexual medio decente. Luego ya llega la época del trabajo súper duro y ahí uso el alcohol como una cápsula de descompresión y también como una forma de autoboicotearme, de, de evitar atreverme a estar en condiciones para buscar lo que quiero encontrar. Y después tengo grandes hitos como mi primer aniversario de boda, que me pimplé 17 dry martinis con consecuencias terribles. Y luego ya más adelante un
a partir de ahí ya fue todo una despedida progresiva del alcohol en grandes cantidades, pero de vez en cuando unos vinos, unos champanes, unos whiskies en compañía caen. Hay un esfuerzo, o sea, a mí, si yo me siento contigo a las 7 de la tarde a charlar, pues me voy a pedir un vino o una cerveza, porque me apetece, porque es lo que asocio. Pero también estoy empezando a encontrarle el puntito al agua con gas, que está bien. Entonces, sí, pero lo que sí hay es como una medida, o sea, saber que hasta aquí, es decir, y es verdad que yo he cambiado mi relación con el alcohol en cuanto que hay un momento en el que ya no quiero seguir experimentando y ver hasta dónde llego. Ya sé dónde me ha colocado y ya no tengo por qué seguir probándome, ni probando la eficacia del alcohol, con lo cual me puedo tomar un par de vinos y luego seguir con agua tranquilamente, sin llevarme, porque creo que ya conozco los lugares a los que me puede conducir el alcohol y donde has sido feliz no vuelvas. Mira, a mí, una vez hablando con Andreu Buenafuente, él me dijo algo que me pareció muy certero, y es que el alcohol y el éxito se parecen mucho, que al final dejan ver quién había detrás de una persona. Es decir, esto de que los borrachos dicen siempre la verdad no es cierto, pero un borracho sí muestra quién es de verdad. Y hay gente a la que le sale un carácter chungo después de la borrachera, igual que hay gente a la que le sale un carácter chungo después del éxito, y no es que el éxito o el alcohol les transformen, es que les muestran sin las máscaras que tenían antes del alcohol o del éxito. También hay gente que con el alcohol o con el éxito se convierten en personas maravillosas, súper cariñosas, entregadas. Entonces yo creo que los lugares a los que nos lleva el alcohol son los lugares que nosotros tenemos programados en nuestro GPS interior. Entonces, yo en ese sentido siempre he estado contento porque mis borracheras han sido muy divertidas. Hasta que ya me he caído al suelo, que en ese momento ya deja de ser divertido, pero por cuestión física. Pero, y luego hay gente a la que el alcohol le revela un ser que debería plantear el dejar el alcohol. Yo tengo amigos que cuando beben se convierten en personas muy violentas. Y no es que el alcohol les convierta en personas muy violentas, sino que hay una violencia dentro. Yo en este libro también quería contar, eh, no si tenemos o no tenemos problemas con el alcohol, que es una cosa que nos planteamos pocas veces, seguramente tengamos, pero sobre todo tenemos problemas aparte que tratamos de empapar con alcohol. Entonces está bien también simplemente preguntarnos si no es un libro que sea dogmático, no juzgo, no tomo partido, me mojo pero por dentro, pero lo que sí quiero es que sea una forma de que nos obligue a decir, hostia, ¿por qué estoy bebiendo así? No porque estoy viendo, sino porque estoy viendo de esta manera, rodeado, qué me da, qué me quita. Y yo creo que no hay una opción clara. Yo no tomo partido en el libro por nada. Me parece que cada uno puede hacer lo que quiera, cada una puede ver lo que le apetezca, pero entendiendo que hay una pulsión detrás que no podemos obviar. El libro es que yo quería, a lo mejor lo he conseguido, a lo mejor no, pero quería que tuviera la forma de una buena conversación con un buen vino. Es decir, que fuéramos saltando de una cosa a otra, que, a ver, mi cabeza funciona así. Y al final un ensayo para mí es una radiografía de una cabeza. Y si me lo encargan a mí, o sea, yo ya, o sea, nadie me hubiera encargado un ensayo académico porque saben que no lo puedo hacer. Entonces yo lo que ya he conseguido como autor es entender que soy parte de un coro y que yo sé hacer lo mío, mi cachito pequeño. Y mi cachito pequeño es un tipo de ensayo así, un ensayo muy biográfico, también repleto de otras referencias literarias, de conversaciones, de reflexiones que me parecen interesantes, que son la consecuencia de esa biografía, y todo mezclado para que el lector, la lectora se lo pase bien y haga un viaje que no le resulte para nada pesado, ¿no? Y que no le deje resaca. Para mí es muy importante que mi libro no deje resaca.
Ni borracho ni drogado he leído nunca. No, no, porque entendía que no iba a captar ni iba a llegar al lugar que me interesaba. Pero sí he visto mucha televisión borracho y drogado. De hecho, yo que he sido crítico de tele durante mucho tiempo en una vida pasada, eh, me fumaba importantes porros de marihuana antes de enfrentarme a la tele. Y yo le decía a mi marido, viendo programas infectos de televisión, mientras yo me estaba fumando un porro, mi gran pregunta, y era una pregunta sincera, es ¿cómo puede ver estas cosas la gente sobria? Que es algo que yo me he preguntado muchas veces con la televisión. Yo creo que hay televisión hecha y pensada para verla ebrio, tanto de alcohol como de drogas, y que funciona mucho mejor. Y de hecho, hay mucha televisión hecha por gente drogada para gente drogada. Y eso es un género que no debería perderse nunca. Y que las plataformas deberían. De hecho, si te fijas en los programas nocturnos de fin de semana basurientos, todos en las publicidades incluyen publicidad de dulces y chocolates para porreras que en ese momento tienen un munchi fuerte, y en los anuncios les despierta esas ganas de dulce después de haberse fumado unas buenas trompetas. Sí, además es un público, o sea, nadie en una cadena generalista donde se siente y diga, tenemos que pensar programación para gente ebria. Pero estaría muy bien que eso se planteara. Un canal para gente que está un poco piripi, la Casitos, estaría muy bien pensado, sobre todo porque además yo creo que serían estupendos víctimas de la compra compulsiva en Internet. Yo creo que esto es otra cosa que debemos hablar. ¿Cuántas cosas nos hemos comprado primero en la teletienda y luego en internet en estado de ebriedad? ¿Cuánto nos han costado las borracheras? ¿Cuántos abdominizers hay en nuestros hogares por culpa de un mal vino? Sí, porque yo creo que en las reflexiones que hago, en el fondo pienso que si fuéramos plenos y felices, recurriríamos mucho menos al alcohol. O sea, el alcohol también nos sirve para dejar de pensar en las consecuencias. Yo en el libro, reflexionando sobre esto, me planteaba, si somos capaces de beber como bebemos, sin pensar en la resaca del día siguiente, que es lo más inmediato y que además es algo incuestionable, que sabemos que va a pasar sí o sí, todo el resto de incertidumbres ni nos las planteamos en ese momento. Con lo cual es un momento de paz mental y de confusión muy bien, muy necesitada en ese instante. De modo que yo creo que el alcohol nos hace que nos sintamos menos pobres, porque en ese momento no hay expectativa. Y la pobreza es presente, pero sobre todo es futuro. Pues yo me considero escritor, que es una cosa que me encanta ser escritor. Y lo que creo es que utilizo formatos diferentes. Escribo para libros, para tele, para revistas, para radio, pero todo es escritura, porque yo considero la escritura como el proceso de observación y luego eh, darle y luego modificación a través de las formas de cada formato, es decir, la literatura, la tele, la radio, el teatro, lo que sea, pero sobre todo soy escritor, o sea, estoy ahí mirando, procesando y buscando una voz y un tono para contarlo en el formato que sea. A ver, yo viví una etapa en el auge, o sea, yo contribuí a la gran burbuja de Internet, yo estuve ahí inflándola. Y fue una etapa además muy interesante a finales de los 90, principios de los 2000, donde nos juntamos en un mismo espacio dos tipos de personas muy diferentes. Las personas creativas que buscábamos un modo de rentabilizar nuestros talentos, pues yo la escritura, otra gente de ilustración, con banqueros de banca de inversión que querían dar un pelotazo. Y entonces ahí nos juntamos y de pronto nos dimos cuenta de que estamos reproduciendo las dinámicas del patio del colegio
y que seguíamos siendo los frikis, mientras que los otros eran los chungos de la clase y los guays. Pero los guays nos prometían dinero y cocaína y entonces nos ayudaron a autoexplotarnos de una manera muy loca. Yo recuerdo esa época como de jornadas de trabajo de 18 horas, de, de no poder ir a la compra, porque aunque trabajábamos online, aún no se habían desarrollado los supermercados online. De modo que yo recuerdo que antes de irme a mi casa, después de jornada de trabajo, muchos días tenía que robar el papel higiénico de la oficina para poder tener en mi casa porque no me daba tiempo a hacer la compra. O sea, yo hacía la compra en la oficina, me llevaba el agua a la nevera, me llevaba el papel higiénico, todo lo que necesitaba en mi casa lo robaba de la oficina porque no tenía horario para ir a comprar. Entonces fue una época donde el alcohol nos ayudaba mucho a, a descomprimir y sobre todo nos ayudaba a creer que había una vía de escape, que luego nos juntábamos en un bar después de 18 horas trabajando, en vez de irnos a casa a dormir, nos íbamos a tomar algo y a arreglar todo lo que estaba mal. Y ahí me di cuenta de que en realidad lo que estábamos haciendo era prolongar la jornada laboral sin remunerar y encima gastándonos el dinero y la salud en esto. Entonces, claro, la .com yo creo que fue una escuela de autoexplotación muy interesante. Cuando luego Remedios Zafra habla en su ensayo sobre cómo al final el entusiasmo es lo que contribuye a que nos dejemos explotar o que incluso nos autoexplotemos. Cuando llegó el Internet y el .com, además, claro, también fue como una promesa de vais a dejar de ser lumpen y podéis ser alguien importante con un sueldo digno haciendo algo que siempre os dijeron que no valía para nada, que era escribir, dibujar, ilustrar. Y entonces de ahí salimos todos bastante perjudicados, como todos a la Betty Ford. Claro, no lo sé porque yo nunca he bebido solo. No, entonces no tengo esa experiencia como para poderme atrever. Y los amigos y amigas que he conocido que han bebido solos o solas han acabado dejando el alcohol. Han acabado dejando el alcohol bruscamente porque han entrado en procesos de alcoholismo fuertes. Entonces, para mí sí es una barrera. O sea, a lo mejor yo encendería la señal de alarma si un día me veo tomándome un whisky yo solo en casa. El dry martini porque lo tiene todo. Es seco, es amargo, es súper frío, me cauteriza el esófago, me chifla el dry martini, pero mm, solo dos. O sea, a mí es que me gusta el sabor del alcohol. Es como cuando fumaba, que ahora he dejado de fumar, pero cuando fumaba a mí me gustaba mucho fumar. Pero también me daba cuenta de que solo había un par de cigarrillos que de verdad me gustaban. Con el alcohol, con el dry martini, por ejemplo, es como las ostras. Yo como mucho me puedo comer 2 ostras que me hacen muchísima ilusión. La tercera ya me da pereza. Y con el dry martini es igual. Cuando, bueno, más que pereza el dry martini sé que si paso del segundo al tercero, ya no sé dónde voy a parar. O sea, hay que parar en el segundo, o al menos en mi caso. A ver, creo que tenemos un problema cultural con el espacio que le hemos dado al alcohol. Y no es solo cultural, sino también económico. O sea, hay que pensar cómo las restricciones publicitarias del alcohol han hecho que las marcas bodegueras se busquen la vida y acaben patrocinando un montón de cosas de manera subrepticia para no tener que hacer anuncios en la tele y demás. Creo que las empresas alcoholeras tienen poder y tienen una presencia cultural muy potente. Eh, que creo que está bien, no que, no que acabemos con ellas, porque ya si vamos a acabar con el capitalismo, pues lo hacemos con todas, también con las alcoholeras. Pero que al menos seamos conscientes de que muchas veces no bebemos porque queramos. Hay también esta programación, esta cosa como del gusto, no.
A mí me gustan las cosas porque yo soy una persona muy especial, ¿no? Y te gustan las cosas por la programación cultural que llevas encima. Y creo que el alcohol tiene una potentísima programación cultural y no sé si este libro mío forma parte de esa programación cultural y estoy contribuyendo a eso. Si es así, espero un pellizco económico por parte del lobby alcoholero, porque tienen mucha pasta. Entonces, yo creo que Occidente tiene un problema con el espacio que le hemos dado al alcohol en nuestra vida y el significado. Pero no sé si es un problema o simplemente es un hecho. El alcohol está ahí y lo usamos para cosas, no todas buenas, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que muchas veces estamos bebiendo cuando podríamos estar haciendo otra cosa mucho más chula. Pues nos ponemos así como las grecas porque queremos formar parte del grupo, porque tenemos miedo, porque eh, estamos muy cansados y necesitamos descomprimirnos, porque no nos atrevemos, porque nos aburrimos, porque cuando bebemos pasan cosas, porque cuando bebemos los demás son más soportables e incluso nosotros somos más soportables para nosotros mismos. Porque cuando bebemos no pensamos en el futuro, porque nos liberamos, porque nos desinhibimos, porque nos creemos más sexys y creemos que bailamos bien, porque el alcohol al final sirve como una especie de gafas de realidad virtual en la que todo es un poco mejor.